¿Sabes cuál es el país más extenso del mundo en cuanto a superficie se refiere? El país más extenso del mundo es Rusia, el cual tiene una superficie de 17.098.250 kilómetros cuadrados. Además, dicho país limita con un total de 16 países y ocupa toda Asia del Norte y alrededor del 40% de Europa del Este. Interesante, ¿verdad? Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos desde casa. Soy su profesor Julio Pimentel. Es importante que recuerden que el producto final de la semana será la elaboración de una infografía. En la clase anterior tratamos el tema la población mundial y la infografía. En el día de hoy aprenderemos acerca del crecimiento demográfico, la disponibilidad de recursos en el planeta Tierra y pasos para elaborar una infografía. Pero antes, ¿qué efectos tiene el crecimiento demográfico en la disponibilidad de recursos? ¿Será posible lograr que el agua, los alimentos y la energía alcancen para una población que no deja de crecer? ¿Conoces los pasos para elaborar una infografía? Vamos a averiguarlo. ¿Qué es la demografía? La demografía es la ciencia que se ocupa de estudiar la estructura, la evolución, el tamaño y las características de la población humana. Sobre todo, la demografía es una ciencia social y sus estudios sobre la población humana pueden ser de forma comparativa y cuantitativa. La demografía se auxilia de la estadística y la utiliza como una herramienta fundamental para realizar sus estudios sobre los datos obtenidos y poder realizar comparaciones necesarias. Las variables más importantes que estudia la demografía son tasa de natalidad. Con relación a la tasa de natalidad, esta mide la cantidad de nacimientos que se producen dentro de un grupo de población, considerando el tiempo determinado. Refleja el número de población que se produce y mantiene la supervivencia de la especie. Tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad registra la frecuencia de fallecimientos dentro de un periodo determinado, considerando variables como la esperanza de vida y las causas de los fallecimientos. Veamos ahora qué efectos tiene el crecimiento demográfico en la disponibilidad de recursos. El crecimiento de la población en todo el mundo genera y produce presión en la producción de alimentos y en los recursos naturales de los cuales disponemos. Esto es debido a que los recursos con los cuales contamos en nuestro planeta son limitados. En el caso de la población humana, la presión es mayor debido a desde que un ser humano nace, este genera necesidades que deben suplirse. Por ejemplo, necesita alimento, ropa, cobijo, medicamentos, aire para respirar, entre otros. Ustedes quizás se pregunten, pero profe, todos los días mueren personas. Y es verdad, todos los días fallecen personas, pero no en la misma proporción en la que nacen. O sea, que nacen más personas de las que mueren. Entonces, esto supone que cada día la población en el mundo está creciendo. Maestro, soy Pedrito y le quisiera preguntar, ¿entonces es posible lograr que el agua, los alimentos y la energía puedan alcanzar para una población que no deja de crecer? Para responder a esta pregunta, Pedrito, es importante entender que el estado natural de las poblaciones es el equilibrio. Esto quiere decir, tantos individuos llegan a reproducirse en una generación como individuos lo hicieron en la generación pasada, siendo esto necesario para el mantenimiento estable de la población. Sin embargo, el equilibrio se altera por cambios generados por el ser humano o la naturaleza misma. Esto quiere decir que si la población existente en un lugar determinado aumentara a tal punto que no puede sustentarse con los recursos que tiene a su alrededor, buscará nuevos recursos, pero si ya no hay nuevos recursos que explotar, estará condenada a tener que disminuir su población y buscar nuevamente el equilibrio, lo que contesta la pregunta anteriormente hecha. O sea, no es posible lograr que agua, los alimentos y la energía alcancen para una población que no deja de crecer. En los últimos 70 años la especie humana ha tenido un crecimiento hacia la superpoblación. Esto se debe a la mejora de las condiciones de vida con una disminución importante de la mortalidad infantil. O sea, ahora hay mejor atención médica, más medicinas y mejor alimentación para una gran parte del mundo. Ahora hablemos de Thomas Robert Malthus y su teoría malthusiana acerca de la población. Thomas Robert Malthus fue un clérigo anglicano con gran influencia en la economía y la demografía. Este nació el 13 de febrero del año 1766 en Westcott, Reino Unido.
Malthus indicaba en su teoría que mientras la población aumenta geográficamente, la producción de alimentos solo aumentaría en una proporción aritmética. Por ejemplo, que la población mundial crecería de manera exponencial, o sea, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Mientras que la producción de alimentos solo aumentaría en una progresión aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, indicando esto que el planeta dejaría de producir alimentos suficientes para todos sus habitantes en un momento determinado. La teoría de Malthus fue promulgada hace alrededor de 220 años. Por suerte, erró en su desenlace. Pero lo que sí es una realidad es el planteamiento de que una creciente población será cada vez más difícil de alimentar con los recursos existentes en nuestro planeta. Maestro, soy Sofía y mi pregunta es la siguiente. ¿Es un gran reto para la humanidad producir cada vez más alimentos? La verdad es que sí, Sofía. Debido a muchos factores, cada vez se hace más difícil la producción de alimentos. Por ejemplo, cada vez hay menos tierras cultivables debido al cambio climático y la deforestación, que por cierto, son dos situaciones que nosotros mismos la hemos provocado. Por suerte, mediante el empleo de tecnología, se logra eficientizar la producción agrícola con el uso de químicos, la mecanización de los procesos y la irrigación del terreno, lo que aumenta la capacidad productora de la tierra y se aprovecha la fertilidad del suelo. Esta tecnología tiene sus desventajas, como el impacto ambiental derivado de un alto uso de agua y energía, así como un mayor empleo de fertilizantes, plaguicidas, entre otros. Ahora veremos, de forma resumida, los pasos para hacer una infografía. Número 1. Enfocarse en lo que vas a informar. Definir claramente sobre lo que quieres informar en la infografía. Además del tema, define a tu público, define tus objetivos, define el lenguaje que vas a utilizar. Número 2. Investigación responsable. Debes hacer un trabajo concreto de investigación para tener datos confiables que guíen tu infografía. Es decir, debes buscar canales de información confiables. Número 3. Elige un modelo. Ahora que has elegido un tema y conoces los datos más relevantes, es el momento de que decidas la forma en que presentarás tu información. Existen diversos modelos de infografías según sea el tipo de datos que deseas mostrar a tu público, como son diagrama de flujo, mapa conceptual, línea de tiempo, estadísticas, entre otras. Número 4. Revisión y corrección. Es hora de organizar el contenido pensando en la estructura de tu infografía, donde revisas y corriges posibles errores. Número 5. Haz un borrador. Debes hacer un borrador de tu infografía organizando las informaciones en el formato seleccionado. Realiza las pruebas de las imágenes colocándolas en los espacios donde quedarán. Organiza todo y de esta manera se te facilitará el trabajo que continúa. Número 6. Ejecución. Luego de haber realizado los pasos anteriores, llegó la hora de construir nuestra bella pieza informativa y visual. ¿Sabes cuáles son los países que más migrantes reciben en el mundo? Cada día, miles de personas abandonan sus lugares de origen para trasladarse a otros destinos. Estas migraciones se producen por diversos factores, como son causas culturales, socioeconómicas, familiares, bélicas, religiosas, entre otras. En general, todo aquel que va a un país o lugar diferente al suyo es en busca de mejores condiciones para vivir. Aproximadamente el 58% de los migrantes internacionales residen en países desarrollados. Los efectos de la inmigración en cada uno de los países varían en función de las características y procedencia de la población migrante. Entre los países que más inmigrantes reciben en el mundo tenemos a Estados Unidos, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Canadá, Australia, España, Italia, entre otros. Maestro, soy María y me gustaría saber en cuanto a la población, ¿cuáles son más en el mundo, los hombres o las mujeres? Excelente pregunta, María. Según los datos de las Naciones Unidas, en el mundo hay actualmente un 50.5% de hombres y un 49.5% de mujeres, teniendo en cuenta que la población mundial para este año 2020 es de al menos 7.700 millones de personas, según el último informe demográfico de la ONU. Entonces,
Esto nos da como resultado que en el mundo hay actualmente 3.888 millones de hombres y 3.811 millones de mujeres. O sea, que hay 77 millones más de hombres que de mujeres. Ahora vamos a comprobar tus conocimientos. Te daré una pista con la primera letra de la respuesta. Aquí vamos. Número 1. La ciencia que se ocupa de estudiar la estructura, la evolución, el tamaño y las características de la población humana se llama. Pista número 1. Inicia con la letra D. Si dijiste demografía, eso es correcto. Número 2. Con la letra E. Uno de los países que más recibe inmigrantes en el mundo. Si dijiste Estados Unidos, eso es correcto. Muy bien. Número 3. Con la letra M. Determina el grado de movilidad que experimenta una población que se puede producir desde un lugar de origen a otro de destino. Si respondiste migración, es correcto. Hoy aprendimos acerca del crecimiento demográfico, la disponibilidad de recursos en el planeta Tierra y los pasos para elaborar una infografía. Vimos los efectos que tiene el crecimiento demográfico en la disponibilidad de recursos. Comprendimos que no es posible lograr que el agua, los alimentos y la energía alcancen para una población que no deja de crecer. Y por último, comprendimos lo sencillo y fácil que es elaborar una infografía. Hemos llegado al final de esta entretenida clase, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca del crecimiento demográfico y la disponibilidad de recursos en el planeta Tierra. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo para que elabores una infografía de un tema de tu agrado. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta pronto.